De Radio Realpolitik y vamos a meternos de lleno con este proyecto, esta propuesta que el presidente de la Nación, Javier Milei, elogió, ¿no? De la baja de edad de imputabilidad para conocer un poquito más los aspectos, si se quiere, técnicos, si es constitucional o no, cómo está la situación. Ahora vamos a estar hablando con Cintia Abogada, que vamos a estar analizando toda esta situación. ¿Cómo estás, Cintia? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un poco el presidente se estuvo haciendo viral porque elogió un proyecto que tengo entendido que ya está presentado sobre la baja de imputabilidad hasta 13 años. ¿Cómo es esto desde el aspecto de lo legal? ¿Es algo constitucional? ¿No lo es? ¿Cómo es toda esta situación? Bueno, han presentado un anteproyecto. Ujú. Bueno, en principio es una presentación más fácil para ver cómo va a ser recepcionada. Ujú. Eso lo hizo la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hoy la responsabilidad penal es a partir de los 16 años. Bien. Y lamento decir, incluso en contra de mis propios principios, de que en principio la propuesta sería constitucional. Nuestra Constitución ha recepcionado a partir del artículo 75, inciso 22, convenciones y tratados internacionales, y entre ellas tenemos incorporada a nuestra normativa la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ujú. Y esta convención recomienda respecto a la edad mínima de responsabilidad penal que no debe ser inferior a los 12 años. A los 12 años. Realiza una recomendación de que no debe ser menor o inferior a los 12 años. De ahí cada país adopta la normativa que considera oportuna de acuerdo a la política de criminalidad que elige tener. ¿Sí? Porque cada país legisla sus propias leyes. Entonces, este proyecto en principio estaría dentro de los parámetros establecidos en el marco de los derechos humanos, en principio. El punto acá considero que es analizar si realmente se va a garantizar bajar la criminalidad bajando la edad de responsabilidad penal. ¿Sí? Porque, a ver, el Código Penal prevé, en base a lo que se ha dicho y en lo que se quiere sustentar este gobierno, que sabemos cuál es el criterio de ellos con respecto a muchas cuestiones basadas en política pública. Ujú. En principio no ha existido por parte de este gobierno una declaración de política pública en base a los derechos humanos, cuando el Estado Nacional está obligado internacionalmente incluso a responder por cualquier violación o omisión también, ¿no? Ujú. Ujú. El asunto lamentable es que deberíamos en realidad todos como sociedad tener en cuenta, es que se dice que se va a tratar de evitar la impunidad de los crímenes que se cometen por menores. Entonces es una forma de combatir la criminalidad juvenil. Ujú. Ahora tenemos otra cuestión también que observar en cuanto al crimen organizado que utiliza menores, porque el gobierno dice que se aprovechan de los menores para Claro. delinquir sin restricción y que esto, bueno, como son imputables, no se puede perseguir el delito, no se puede erradicar, al menos bajar la tasa delictiva. Ujú. Eso es alarmante porque podemos ver cómo el Estado entonces se va en contra de los menores y el crimen organizado también, Claro. porque no significa que el crimen organizado va a dejar. Entonces acá nosotros tenemos que hacer foco del Estado, ¿no? En que esos menores son cooptados por el crimen organizado porque hay ausencia de Estado. Ujú. Y este gobierno, lamentablemente, no ha manifestado una política de criminalidad basada en los derechos humanos. ¿Y qué implica eso? De que ¿por qué voy a reprimir o generar una represión con estos menores que nadie dice que no tengan que hacerse responsables de sus actos? Ujú. Pero
en qué situación se encuentran, observar qué es o por qué tienen tanta facilidad de ser cooptados por el crimen organizado. Claro. ¿Por qué son utilizados? Más allá, tenemos también las convenciones de los derechos del niño, donde dice, y la Convención Americana, que a partir de los 13 años existe una capacidad progresiva de poder comprender. Entonces el principio de progresividad los habilita a suponer de que existe una comprensión, un discernimiento. Por eso pueden reclamar incluso por sí frente a los estrados, demandando incluso a los padres. Claro. Pero no significa que eso sea así. Sí. Sí, justamente eso iba a consultarte con esto que decís de que una progresividad. La idea esta, el proyecto o el preproyecto creo que dijiste que está en esa instancia, la gran duda es, a partir de los 13, ¿todos van a ser considerados igual que un mayor? O porque asumo que, justamente en línea con esto que decís, no es lo mismo alguien que comete un delito a los 14, 13 justamente, que alguien que los comete a los 17, 18, 19. ¿Está previsto esto? Mira, la imputabilidad se va a bajar a los 13. Después existirán atenuantes con respecto a la edad, a las circunstancias, pero la imputabilidad, claro, hoy, que es a los 16, se baja a los 13. Claro, después depende del juez o del sistema. No, depende del análisis, claro, del análisis de cada delito y de cada caso, porque no todos los casos son iguales, no todos existen atenuantes, en muchos existen agravantes, entonces depende de cada caso. Y hasta... Pero bueno, sí. Y hasta... Tengo un poco de delay, y no es que te interrumpo de irrespeto. No, por favor, no pasa nada. Te escucho tarde. Sí, no, te quería consultar también cómo es la situación ahora, antes si esto avanza o no. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con el sistema como está cuando un menor creo que me dijiste que a partir de los 16 ya se puede ir preso, un menor de 16 comete un delito? ¿Cómo es? ¿Hay un reformatorio como uno ve en las películas estadounidenses, por así decirlo, o cómo es la situación? Bueno, hoy... como dije, ¿no? Comienza a los 16 por la Ley Nacional de Responsabilidad Penal Juvenil. Hay instituciones de menores donde muchas veces los jueces deciden que sean albergados allí, que se les dé tratamiento psicológico, seguimiento, pero la pena la tienen que cumplir igual. El sistema de justicia juvenil intenta estar enfocado en una restauración. Intenta. Lo que sucede es que muchas veces, así como los presos no están en condiciones y muchas veces son hacinados, también los jóvenes. Claro. La diferencia que los adultos tienen una comprensión distinta. Esos chicos, vos imagínate que el nivel de vida sea de 60 años y cometen un delito a los 16 hoy. Y son llevados a las instituciones juveniles en las que no hay ningún tipo de... no hay actividades de rehabilitación ni de restauración. Claro. Ese chico, ponele que está 2 años ahí adentro, 4, sale a los 20, y les queda 40 años con ese no estigma, pero no deja de ser una marca que le genera un quiebre psíquico. Y el Estado, cuando debe ser garante de los derechos de todos, pero principalmente de los más vulnerables, que son los infantes y los adolescentes, genera ausencia y hoy genera un perjuicio mayor, porque considera de que la única forma de poder perseguirlos, por culpa del crimen organizado, porque le echan la culpa del crimen organizado, sí, pero la única forma es la represión y el encarcelamiento. Entonces esta va a ser una discusión, considero que de un perfil distinto, porque va a ser una discusión social también. Y que debería ser, ¿no? Porque todos los menores tendrían que estar bajo la guardia de la sociedad.
Y como para remarcar la instancia, ¿no?, en la que se encuentra el proyecto, ¿se lanzó más como a la discusión, a ver cómo lo recibe la gente, a ver si están de acuerdo o no? ¿O ya hay una cuestión de que se puede decir, bueno, no, esto está avanzando, esto puede llegar a darse una discusión real en el Parlamento, bueno, en el Parlamento, las cámaras No, legislativas? ¿Cómo está esa situación? en realidad no, la discusión no se da en la sociedad porque ya ha sido presentado en la Cámara de Diputados Claro. como un anteproyecto. Entonces, la discusión no es social porque no ha salido a consulta popular. Claro. Pero yo menciono justamente de que eso debería existir, porque ¿cuál va a ser el espíritu de nuestra nación si reprimimos a quienes son el futuro de nuestra nación? A mí hay una frase de Tomás Moro, filósofo, que me gusta mucho porque de manera muy sencilla explica el deslinde del Estado, ¿no? El deslinde de responsabilidad. Que lo tiene, le gusta o no le gusten los derechos humanos, lo tiene igual. La responsabilidad está, que hay que persecar. Dice Tomás Moro, criamos ladrones para después castigarlos. Entonces, las condiciones no están dadas para sacarlos de la pobreza, de las desigualdades, y no se les da educación, y cuando necesitan asistencia de salud, como psiquiatría, psicología, tratamiento de las adicciones, si el Estado está ausente, sí, vamos a tener muchos chicos en la calle tratando de obtener rápidamente, que no significa que sea no es lo más fácil, es lo más rápido que tienen para poder, por ejemplo, acceder a un plato de comida. Sí, incluso también en medio de toda esta discusión también se dijo, ¿no? Bueno, si van a poder ir presos, que también van a poder votar, ir a trabajar como un mayor de edad, ¿qué es lo que se viene? Vos que, más desde la opinión personal, ¿no?, un poco en línea con lo que venís diciendo, en caso de salir esta ley, ¿se estaría como adultizando, no sé si existe esa palabra, pero por así decirlo, a niños que no dejan de ser niños, pues son gente de 13, 14 años? ¿Cuál es tu opinión en este sentido, ya más macro y no solo en lo de la baja edad de imputabilidad? Bueno, ya te digo que el foco que están haciendo es sobre la represión y el encarcelamiento, porque consideran de que es la única forma de combatir la criminalidad juvenil. Entonces, bajando la imputabilidad, no hay una política de restauración y de rehabilitación. Entonces, al no existir algo para ello que ayude de manera ante estos delitos, ante esas circunstancias de las que están atravesando millones de niños, millones de niños adolescentes, ¿no? Vos no podés esperar como un plan B, no tiene un plan B, al menos este gobierno. Lo único que quieren es ver de qué forma poder, entre comillas, salvar las promesas de campaña, generándoles una responsabilidad de la que ellos seguramente no son conscientes, o saben que está mal, pero no les queda otra. Entonces, al no existir un plan B, vamos a tener que, como sociedad, nosotros ver qué clase de nación queremos tener, qué clase también de resguardo les estamos dando todos nosotros. Y el resguardo se los vamos a dar a través de la representación que tenemos en el Parlamento, porque el pueblo habla a través de sus representantes. Entonces esa va a ser una discusión moral. Sí, también acá va a ser un momento clave, ¿no?, para ver dentro de diputados, porque la realidad es que el liberalismo no tiene la mayoría, no es como que puede pasar como si nada, va a haber que ver la posición del radicalismo, que en algunas cosas se ha puesto más en contra. Bueno, asumo que peronismo e izquierda votarán en contra de esto en caso de que llegue. Se va a Mira, han votado cada barbaridad. Acá no es por eso, es una cuestión moral. Claro. No se puede dejar de lado el factor humano, porque los chicos no son 13 años, no son 16. Y el factor humano es donde se tiene que hacer cargo el Estado. Entonces va a ser un tema moral que excede a los partidos políticos. Y por eso te digo yo, el pueblo habla a través de los representantes. Ahora, si tenemos representantes que ni siquiera quieren leer los proyectos,
y solamente votan en representación de un partido, Claro. y no en y no pensando en el bien humano que le tienen que hacer estos niños, bueno, estamos en un problema. Ya venimos con una decadencia, no solamente académica, ¿no?, sino una decadencia moral e institucional con estas personas que nos representan y encima legislan sobre nuestra vida, nuestra libertad, nuestro patrimonio. Pero va a ser interesante saber qué opina. Sí, sí, sí. Sí, va a ser una buena prueba, por así decirlo, para ver un poco también qué es lo que quiere la sociedad, porque uno ve en redes sociales cada cosa también que se va como impresionando en torno a todo esto. Te agradezco, Cintia, por estos minutos, muchas gracias y bueno, ya veremos cómo va avanzando todo. Gracias, muy amable. Un abrazo. Ahí hablábamos con la abogada Cintia Castro, analizando un poco, ¿no?, esta idea de bajar la edad de imputabilidad.